Gran Bretaña y Rusia están en guerra de facto, y la mayoría de las personas no tienen idea de lo que está pasando. Esta no es el tipo de guerra que presenta tanques rodando por Londres o sirenas de ataque aéreo sonando en Moscú. Después de todo, eso, al menos al momento de este video, está reservado para la guerra en curso en Ucrania. La guerra entre el Reino Unido y Rusia es un conflicto geopolítico de gran alcance del siglo XXI que está ocurriendo en este momento a través del ciberespacio, los mercados financieros, los cables submarinos y las operaciones encubiertas que abarcan 3 continentes. Analicemos a fondo cómo ocurrió esto y cómo Gran Bretaña puede moldear su porvenir. Mientras desplazabas por las redes sociales esta mañana, hackers rusos intentaban infiltrarse en la infraestructura de red británica. Al igual que casi todos los días desde 2022, durante tu viaje al trabajo, el Servicio de Inteligencia Militar, SEIS, realizaba operaciones encubiertas, que Sir Richard Moore, el jefe de la agencia, admite abiertamente, están diseñadas con la idea de ayudar a Ucrania a resistir la invasión rusa. Mientras ves este video, es probable que los agentes rusos estén planeando lo que sería el 21º intento de asesinato conocido en territorio británico desde 2022, según la última evaluación de amenazas del Servicio de Inteligencia Militar, 5. Esto no es una hipérbole, esto es guerra, reinventada en una era donde las armas nucleares hacen imposible el conflicto tradicional. Así, ambas partes han movido la batalla a ámbitos invisibles para la mayoría, pero cuyos efectos impactan cada faceta del día a día. Analicemos el significado exacto de la afirmación de que Gran Bretaña está en guerra con Rusia. Todo el conflicto remonta a la rivalidad de larga data entre Rusia y la OTAN. Desde que Vladimir Putin se convirtió en presidente de la Federación Rusa en 2000, ha mantenido la creencia de que las políticas, valores y aspiraciones geopolíticas occidentales van en contra de la ideología rusa fundamental. La expansión gradual de la OTAN ha incorporado a la mayoría de las naciones europeas que formaban parte del Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética. Unirse a la alianza durante las décadas de 1990 y 2000, la OTAN representa el internacionalismo liberal, la creencia de que la paz duradera depende de las democracias, colaborando mediante la seguridad colectiva. La alianza evita demostraciones solitarias de poder y la acumulación de capacidad militar crítica, siendo Estados Unidos una excepción notable. En realidad, está desmilitarizando Europa de forma gradual, simplemente debido al hecho de que la combinación militar de la alianza es la más grande y la más tecnológica y logísticamente capaz del mundo. Esta tendencia se revirtió por las acciones de Rusia, de las que hablaremos luego. Sin embargo, es factible que la OTAN siga dependiendo de Estados Unidos y su enfoque de calidad sobre cantidad para sus tropas y capacidades militares. Esto permea incluso en los sistemas de disuasión nuclear. La OTAN consideró su expansión hacia el este como una extensión de la tendencia de eliminar barreras físicas y geopolíticas en Europa para lograr una paz democrática. Por otro lado, Putin vio esto como una amenaza directa a la influencia de Rusia, debilitando su presencia global como potencia económica, exportadora y militar. Putin consideró que la degradación gradual o la falta de inversión significativa en el ejército europeo representaba debilidades inherentes, una que pensó que sería capaz de explotar durante su tiempo como líder de Rusia. Este conflicto de intereses se gestó durante décadas, con la diplomacia entre Rusia y la OTAN, fluctuando desde una perspectiva positiva hasta la neutralidad, hasta lo que actualmente estamos viendo como una renovada Guerra Fría. Cuando Ucrania se volvió el siguiente paso lógico para la expansión de la Unión Europea y la OTAN, Rusia consideró que era demasiado. Esto resultó en un conflicto que duraría más de una década y finalmente culminaría en una guerra total entre Rusia y Ucrania. Un conflicto en el que la OTAN se vería obligada a participar indirectamente. Rusia no solo amenazaría a Ucrania, sino que también intentaría reducir la relevancia y la posición económica de la OTAN. En lugar de misiones militares abiertamente suicidas, Rusia recurrió a la guerra cibernética y a maquinaciones geopolíticas. Aunque los primeros ataques fueron relativamente benignos o subestimados, alcanzaron su punto máximo en 2017, cuando el Dirección Principal de Inteligencia ruso, su servicio de inteligencia militar, lanzó lo que se llamó el ataque cibernético más destructivo de la historia. Nopataya. El ataque se dirigió principalmente a la infraestructura de Ucrania, pero se extendió a más de 100 países y afectó a algunas de las empresas más prominentes de Rusia. La empresa estatal de petróleo Rosneft. Se estima que Notpataya causó más de $10.000 millones en daños globales, paralizando empresas en todo el mundo. El ataque mostró que Rusia puede golpear a Europa, Estados Unidos y al mundo donde más duele, en sus sistemas económicos, cadenas de suministro y empresas vitales. Pero ese fue solo un ataque en un bombardeo total. La infraestructura británica enfrenta ataques diarios de actores estatales rusos, según el Centro Nacional de Seguridad Cibernética.
Un ejemplo notable de ataques exitosos fue la campaña Star Blizzard, que fue una operación de larga duración realizada directamente o apoyada por Rusia desde al menos 2019, comprende documentos comerciales entre el Reino Unido y Estados Unidos, filtrados estratégicamente antes de las elecciones generales del Reino Unido. En 2019, el hackeo de comunicaciones personales del exministro de Comercio Internacional, Liam Fox, y la penetración en los think tanks británicos contra la desinformación. Las unidades del Dirección Principal de Inteligencia ruso han realizado campañas contra organizaciones británicas que apoyan a Ucrania, utilizando adivinación de credenciales, spear phishing y explotando sistemas de Microsoft. Pero lo que convierte esto en una verdadera guerra, en lugar de simple espionaje, es el ataque sistemático a la infraestructura crítica. En 2015, los hackers rusos atacaron las redes eléctricas de Ucrania utilizando malware especializado, dejando a 230.000 personas sin electricidad en Kiev, demostrando así sus capacidades. El mismo malware, llamado Crash Override o Industroyer, es teóricamente capaz de atacar la infraestructura eléctrica de Gran Bretaña. Además de los intentos de derribar las defensas cibernéticas de Gran Bretaña, el alcance de esta guerra en la sombra ha explotado más allá de lo visto desde la Guerra Fría. Agentes rusos han llevado a cabo 20 tramas potencialmente letales en suelo británico en solo 2 años, utilizando agentes nerviosos de grado militar como Novichok, el mismo arma química que mató a la ciudadana británica Dawn Sturgis en Salisbury. Las redes de espías rusos han infiltrado la sociedad británica tan a fondo que Servicio de Inteligencia Militar 5 ha descubierto células durmientes operando desde ciudades costeras como Great Yarmouth, usando cámaras ocultas en corbatas y equipos de vigilancia camuflados como objetos cotidianos. Rusia también está reclutando criminales locales para realizar parte de sus operaciones. Esto reduce sus capacidades y profesionalismo, ya que los actores domésticos carecen de las conexiones y los recursos inherentes a la extensa red respaldada por el KGB de Rusia. No obstante, usar a británicos para campañas de desinformación y delitos ofensivos aumenta la negación de Rusia e impide que la policía local erradique la fuente del problema. En resumen, Rusia ha perpetrado ataques terroristas encubiertos en territorio británico, utilizando a la población del Reino Unido como escudo. Los servicios de vigilancia británicos no tienen la misma sofisticación y penetración en los centros de gobierno rusos, resultando en un esfuerzo asimétrico. Mientras los ciberataques aparecen esporádicamente en los periódicos, hay otro aspecto menos conocido de esta guerra en la sombra con consecuencias mucho más tangibles. Especialmente para el británico común. Estamos, por supuesto, hablando de guerra económica. Un ejemplo notable es la crisis económica impulsada por la escasez energética temporal en Europa. Cuando Rusia invadió Ucrania a gran escala en febrero de 2022, una de las primeras acciones de Europa fue intentar reducir significativamente su dependencia del petróleo y gas rusos para cortar el suministro económico de Rusia. Previo al conflicto, Rusia proveía el 38% del gas natural y el 249% del combustible total requerido por la Unión Europea. Cuando inició la guerra, Gazprom, un gran exportador ruso de petróleo y gas, cortó los gasoductos hacia Europa, convirtiendo su suministro de gas en un arma, para presionar políticamente y evitar que Europa tome represalias contra Rusia en su campaña actual contra Ucrania. Este esfuerzo no tuvo gran impacto inicialmente, ya que el corte ocurrió en verano, cuando la demanda de energía y gas era mínima. En ese periodo, Europa aumentó sus importaciones, incluyendo a Noruega y Estados Unidos, como socios comerciales importantes para evitar depender de Rusia. Gazprom reportó una pérdida neta de casi 7.000 millones en 2023, su primera pérdida anual en más de 2 décadas. La Unión Europea y el Reino Unido actuaron velozmente para disminuir su dependencia energética de Rusia. La participación de Rusia en las importaciones de gas natural de la Unión Europea disminuyó del 45% en 2021 al 19% en 2024. Moscú representó solo el 3% de las importaciones totales de la Unión Europea en 2024, disminuyendo del 27% a principios de 2022. No obstante, la independencia energética de Europa tuvo un alto precio, y el incremento en las facturas de energía del Reino Unido fue históricamente inédito. Las facturas de energía de los hogares aumentaron un 54% en abril de 2022 y un 27% en octubre del mismo año. Ofgem anunció que a partir del 1 de octubre de 2022, un consumidor promedio con tarifa predeterminada de combustible dual que paga por débito directo vería sus facturas de energía aumentar de 1.971 a 3.549 por año. Estimaciones independientes sugerían que el contribuyente promedio necesitaría pagar más de 5.000 libras esterlinas anuales en costos de energía en 2023.
Esto fue una consecuencia directa de que el Reino Unido y Europa importaran productos energéticos vitales de mercados más caros. Rusia intentó aumentar los precios para financiar su máquina de guerra, mientras sus esfuerzos tácticos en Ucrania fracasaban consecutivamente. Como resultado, el costo de vida aumentó drásticamente en el Reino Unido durante el primer año de guerra. La inflación anual alcanzó un máximo de 41 años en octubre de 2022, llegando al 111%. A pesar de los programas económicos para reducir gradualmente el costo energético en el Reino Unido, es improbable que los precios vuelvan a los niveles previos a la guerra en las próximas 2 décadas. Mientras Rusia libraba una guerra energética en Europa, el Reino Unido respondió con su propia guerra comercial. En noviembre de 2022, las importaciones del Reino Unido desde Rusia cayeron a 18 millones de libras, una disminución del 982% respecto a los niveles previos a la guerra. El comercio bilateral entre las principales economías se mide en millones con M, en lugar de los tradicionales miles de millones. El Reino Unido y Rusia están entre las 15 economías más grandes del mundo, según los indicadores más relevantes. Para poner esto en perspectiva, Gran Bretaña ahora importa más bienes de Alemania en un día que de Rusia en un año entero. Esto no solo implicaba cortar el suministro de caviar y vodka ruso. Rusia se ha convertido en el país más sancionado del mundo, con más de 2.300 individuos y entidades sujetos solo a las sanciones del Reino Unido. La Unión Europea y Gran Bretaña han impuesto 18 paquetes de sanciones, desde yates de oligarcas hasta tecnología de semiconductores para equipos militares rusos, en un estrangulamiento económico sistemático. La parte crucial de este lado de la guerra económica es que ha sido profundamente asimétrica, con Gran Bretaña teniendo la ventaja. Rusia buscó rápidamente mercados alternativos y depende ahora de una flota sombra de petroleros. Embarcaciones antiguas con dueños desconocidos, sin seguro y frecuentemente insostenibles para el medio ambiente. No obstante, Europa poseía la estabilidad económica y geopolítica para explorar nuevos mercados en naciones desarrolladas, particularmente de sus aliados en la región. El gas noruego sustituyó al ruso y la tecnología estadounidense reemplazó las importaciones rusas. La economía del Reino Unido apenas se vio afectada, mientras que la integración de Rusia con el sistema financiero global ha sido desmantelada metódicamente. El sector financiero de Londres, uno de los más grandes del mundo, básicamente excluyó a las entidades rusas de los mercados internacionales. Gran Bretaña congeló abruptamente más de 25.000 millones de activos rusos, una parte significativa del presupuesto de defensa de Rusia antes de la guerra. 7 grandes bancos rusos han sido excluidos de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, la red internacional de mensajería financiera, lo que obligó a Rusia a desarrollar sistemas financieros alternativos. Esto provocó que el país dependiera de sistemas financieros nacionales y chinos menos desarrollados, limitando su alcance económico mundial. Las sanciones no solo buscan castigar, sino reducir permanentemente la capacidad de Rusia de proyectar poder mundialmente. La sofisticación de esta guerra económica la hace especialmente devastadora. Las regulaciones de abril de 2025 prohíben bienes, transferencias de software y tecnología sectorial. Esto implica que Rusia no tiene acceso a la infraestructura digital esencial para las economías modernas. Es como cortar el sistema nervioso del comercio internacional, no solo el comercio en sí. Además de la guerra económica, la guerra real ha catapultado un conflicto más extenso entre Rusia y Gran Bretaña, aunque sea a través de un intermediario. La guerra en Ucrania destruyó la ilusión dominante en Occidente por décadas de que la guerra convencional importante era cosa del pasado. Los ejércitos europeos solían entrenarse principalmente para misiones de paz y conflictos asimétricos, donde tenían superioridad aérea y naval inmediata. Sin embargo, Rusia desplegó columnas masivas de tanques, barrajes de artillería casi interminables y enjambres de drones de ataque. Ucrania respondió con una de las mayores reformas de complejos militares industriales del mundo, produciendo una flota de drones de combate que el oeste solo podría soñar. La revelación fue sobria y preocupante para Europa. La mayoría de los aliados de la OTAN habían desmantelado sus industrias de defensa tras la paz de la posguerra fría, dividiendo, asumiendo que Estados Unidos manejaría amenazas serias, mientras la política de defensa combinada proporcionaría suficiente disuasión. Cuando Ucrania necesitaba con desesperación municiones y armas avanzadas, la producción europea alcanzó rápidamente sus límites. Gran Bretaña no podría mantener por sí sola un conflicto similar por más de unos meses con los suministros actuales. Sin embargo, esta alerta desató la transformación militar más drástica en la historia británica desde 1945.
El secretario de Defensa, John Healey, anunció planes para que el gasto en defensa alcance el 25% del Producto Interno Bruto para 2027 y el 3% en el próximo Parlamento. Esto implica un aumento de 13.000 millones anuales, según datos de 2025, siendo el mayor incremento en gasto de defensa desde la Guerra Fría. Esto no se trata solo de comprar más tanques y aviones. El Reino Unido planea crear un avión de combate tripulado de sexta generación que opere junto a drones, formando una fuerza híbrida donde pilotos humanos dirijan enjambres de aviones autónomos. Esto es crucial considerando la prevalencia de la guerra de drones en Ucrania, lo que reduce notablemente los costos de desarrollo y despliegue de armas, donde el riesgo para los operadores humanos es mínimo. La Marina Real adquirirá 12 nuevos submarinos de ataque nuclear y barcos de patrulla autónomos, capaces de operar sin tripulación por largos periodos. El conflicto ucraniano se ha convertido en el laboratorio de la OTAN y, en parte, de Gran Bretaña para la guerra del futuro. Los misiles Storm Shadow del Reino Unido han sido devastadoramente efectivos contra centros de comando rusos a cientos de millas tras las líneas enemigas, mostrando el potencial revolucionario de ataques precisos a larga distancia. El Reino Unido ha sido clave en el suministro, estructuración y financiamiento de prototipos para probar su efectividad en las líneas de frente en situaciones en tiempo real. El crecimiento de las ambiciones militares del Reino Unido se vuelve más comprensible al considerar las relaciones dentro de la OTAN, especialmente entre miembros de Estados Unidos y Europa, frente a las capacidades existentes de Rusia. Justo cuando Europa creyó tener el apoyo total de América contra la agresión rusa. El regreso de Donald Trump a la presidencia ha provocado la peor crisis en los 75 años de historia de la OTAN. Los primeros 100 días de Trump en el cargo no solo trajeron un cambio de política, sino un realineamiento fundamental que amenazaba la alianza transatlántica. Los asesores de Trump estaban discutiendo abiertamente forzar a Moscú y Kiev a entrar en negociaciones deteniendo la ayuda militar a Ucrania, a menos que Kiev acepte hablar, mientras se descartaba por completo la membresía de Ucrania en la OTAN. Este tipo de apaciguamiento es lo que alentó la agresión de Putin desde un principio. Las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania empeoraron tanto que Estados Unidos abandonó las conversaciones de paz, culpando a Ucrania y Rusia por no lograr un acuerdo para el cese al fuego. Ucrania no recibió garantías de protección de la OTAN contra futuras agresiones rusas. Rusia no logró establecer ceses al fuego, ni siquiera parciales o temporales. Aún más alarmante, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, declaró que Europa deberá brindar la mayoría de la ayuda letal y no letal a Ucrania en el futuro, mientras reiteraba los llamados de Trump para que los aliados de la OTAN aumenten el gasto en defensa del 2% al 5% del Producto Interno Bruto. La mayoría de los miembros apenas igualaron los niveles previos de gasto, logrado solo por la presión de años de Estados Unidos, y el súbito reconocimiento de que Rusia está dispuesta a aprovechar las debilidades en la escasez militar europea. Funcionarios europeos han comparado el enfoque de Trump con el desastroso discurso de 1938 del ex primer ministro británico Neville Chamberlain. Al igual que las concesiones de Chamberlain a Hitler, alentaron más agresión bajo la apariencia de paz en nuestros días. La disposición de Trump de ceder ante las demandas de Putin se ve en Moscú como una debilidad clave y el desmoronamiento de los valores esenciales de la OTAN. Con la poca confianza en Estados Unidos, las potencias nucleares europeas se ven presionadas a asumir el liderazgo. Francia tiene 290 y el Reino Unido 225 ojivas nucleares. Esos solo son 515, en comparación con las 4.309 estimadas de Rusia, de las cuales 1.700 están desplegadas y listas para ser lanzadas con un aviso de 30 minutos. En teoría, parece un desajuste. En práctica, podría bastar. Las matemáticas de la disuasión nuclear no se tratan de igualar ojivas, sino de una represalia creíble y efectiva. Tanto Francia como el Reino Unido deberían tener suficientes armas estratégicas para causar daños irreparables a Moscú y San Petersburgo, con armas transportadas por submarinos nucleares que patrullan constantemente y tienen alta probabilidad de sobrevivir a un primer ataque. Debido a la estructura de poder centralizada de Rusia, es más vulnerable a un ataque nuclear limitado contra sus principales centros de población. La velocidad del desarrollo de esta asociación nuclear no tiene precedentes históricos. En una trascendental reunión en Londres, el 24 de marzo de 2025, los líderes militares de Reino Unido y Francia se congregaron para delinear el futuro de la seguridad europea, enfocándose en una coalición encabezada por Europa para brindar garantías de seguridad a largo plazo a Ucrania. Aún más dramático es el cambio de postura de Francia sobre la doctrina nuclear. El presidente Emmanuel Macron sugirió que Francia y el Reino Unido podrían liderar la disuasión nuclear para la región. Agregó que espera que Estados Unidos, con aviones armados con armas nucleares en Europa, permanezca a nuestro lado, pero debemos estar preparados si no fuera así.
Este cambio fue provocado en parte por drásticas alteraciones en las metas geopolíticas y militares alemanas. El canciller alemán, Friedrich Merz, promulgó políticas económicas para aumentar el gasto del país en defensa y rearmar a Europa mediante el fortalecimiento interno en lugar de alardear internacionalmente. Tiene sentido. A diferencia de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido están en Europa y su seguridad está vinculada entre sí y con Europa en general. Sus armas nucleares no solo protegen sus territorios. Si una bomba nuclear cae en Alemania, Polonia, los países bálticos o Escandinavia, las repercusiones se sentirán en Francia y el Reino Unido, mucho antes y más allá del estanque. Uno de los mayores desafíos para Gran Bretaña es recuperarse de su previa decadencia económica y política, causada principalmente por el fracaso del Brexit. Se suponía que el Brexit desataría a la Gran Bretaña global, una nación segura e independiente, forjando nuevas relaciones alrededor del mundo. 5 años después del Brexit, las relaciones de Gran Bretaña con la Unión Europea son incómodas y su papel como gran potencia económica es incierto. Las matemáticas demográficas son brutales e inmutables. Gran Bretaña tiene menos de 70 millones de habitantes en un mundo donde la población es poder. China e India tienen alrededor de 14.000 millones cada uno. Incluso la Unión Europea disminuida aún representa a 450 millones de personas. Sin embargo, las crisis crean oportunidades, y la guerra en la sombra con Rusia ha revelado las fortalezas perdurables de Gran Bretaña. El Reino Unido es uno de los principales donantes para Ucrania, junto con Estados Unidos y Alemania, habiendo prometido 18.000 millones de libras en apoyo entre febrero de 2022 y junio de 2025, de los cuales 13.000 millones de libras son para asistencia militar. Gran Bretaña ha demostrado liderazgo al formar coaliciones internacionales y moldear respuestas globales ante la agresión. El sector financiero de Gran Bretaña sigue siendo uno de los 3 más grandes del mundo, mientras la Bolsa de Londres sigue avanzando. Los servicios de inteligencia del país son respetados mundialmente. Estos son los pilares del poder blando que pueden amplificar la influencia militar y diplomática mucho más allá de lo que sugeriría la población de Gran Bretaña. Y en una guerra por proxy entre 2 países o alianzas, como la que está ocurriendo entre Rusia y Gran Bretaña o la totalidad de la OTAN, es la proyección de poder lo que más importa. Gracias por ver y suscríbete a The Military Show para obtener más noticias y análisis sobre geopolítica global.